de decidir cómo deben ser recordados también, ¿no? O la legitimidad sobre aquellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver uno de los casos muy interesantes que tiene que ver, y que seguramente todos recuerdan, que tiene que ver con el traslado de los restos de Perón, ¿no? Que se dio en el 2006, que fue un momento bastante interesante porque había una disputa interna dentro del peronismo lo teníamos a Duhalde enfrentado a Kirchner, ¿sí? Y entonces esta situación hizo que incluso llegaran a los tiros, ¿no? Pero un poco la memoria, lo que tiene que ver también es el uso, ¿no? De cómo se hace de esta memoria colectiva. Otra de las cuestiones interesantes es cuando nosotros vemos, por ejemplo, cada vez que se aproxima una elección, cómo utilizan a Perón, ¿no? Sí, de hecho, si han visto la publicidad de Samid, él dice viva Evita, viva Perón y bueno, y todas estas cosas que tienen que ver en definitiva, seguir utilizándolos, ¿no? Utilizándolos como un símbolo de unidad eh, dentro de la diferencia, ¿sí? También los muertos sirven de alguna forma, y esto, bueno, son algunos datos que me pareció interesante, como una construcción de identidad nacional, ¿no? El Estado necesita héroes. Los países jóvenes, como la Argentina, también necesitaron héroes. ¿Por qué nosotros tenemos un San Martín y, por ejemplo, en España no fue necesario, ¿no? Más allá de lo que hizo San Martín, pero hubo personajes interesantes dentro de la historia española, por ejemplo, que, que construyeron el Estado, por ejemplo, los reyes católicos, etcétera, pero no son considerados héroes, ¿no? Y todo Estado necesita de alguna forma exaltar a muertos ilustres, ¿no? En la Argentina, como les dije, a San Martín, ¿no? Después tenemos en otros sectores de Latinoamérica a Simón Bolívar, lo tenemos en Estados Unidos a Washington, ¿sí? Porque también otra de las formas de utilizar a los muertos es a través de la creación de mártires, ¿no? En el sentido de una causa, ¿sí? De decir, bueno, fueron personajes que de alguna manera dieron su vida por nosotros, ¿no? Construyeron un Estado, construyeron un espacio político que se sigue utilizando. También una forma de controlar lo que es el relato histórico y la ritualización del recuerdo es tener poder sobre ellos. Es como una especie de batalla ideológica que se lleva a cabo, ¿sí? Es decir, que es lo que sucedió puntualmente con Perón. Pero a mí lo que me interesa es ir, y esta clase, bueno, yo le digo clase, ¿no? A mí me gusta decirlo de esta forma, porque van a ser como clases de historia, que después, bueno, vamos a abrir el espacio para los que se quieran comunicar y que se quieran sumar y dar su opinión. Pero, por ejemplo, a mí me parece muy interesante el tema de la Revolución Francesa, ¿no? Porque la Revolución Francesa, ¿sí? También está vinculada con esto, ¿sí? La Revolución Francesa, por ejemplo, durante el periodo de discusiones que se hacían, se discutía qué hacer con los muertos. La situación en Francia era muy compleja con respecto a los muertos, ¿no? Los muertos no tenían tumbas particulares, se hacían fosas comunes en los cementerios, en donde se ubicaban a todos. Entonces algunos iban con un féretro, algunos iban sin nada, y echaban tierra y ponían otra capa y así de muertos y esta forma, ¿no? Que era una forma bastante compleja. Los cementerios eran lugares horrendos, ¿sí? Lúgubres, donde incluso encontraban jabalíes, o sea, era una cuestión espantosa. Entonces se empieza a discutir el tema, ¿qué hacemos con los muertos? Porque no se podía venerar o tratar al pueblo, o sea, es como que esto le restaba moralidad a la sociedad, ¿sí? Y entonces era una base importante. Entonces empiezan a hacer distintas discusiones, de ahí que van a sacar a los cementerios del interior de París, y Napoleón va a hacer algo muy interesante, que es la construcción de 4 grandes cementerios en las afueras de París, que en la actualidad están dentro de París. Uno de ellos es Père Lachaise, ¿no? Y Josefina, que era una mujer muy inteligente, le da una idea y de ahí vemos también el uso político, o de alguna forma el Estado organizando a los muertos, ¿no? Organizando a los cuerpos. Le dice,
llevemos a famosos al cementerio para que la gente lo quiera usar, porque la gente quería seguir siendo enterrada en cementerios de las iglesias o dentro de las iglesias, ¿no? Entonces esta situación hace que, bueno, puntualmente se lleven a, por ejemplo, a Abelardo y Eloísa a Père Lachaise, a Molière a Père Lachaise. Entonces la gente quería ir, quería descansar en ese lugar, ¿no? Lo mismo van a hacer, por ejemplo, años después en Viena. En Viena está el cementerio principal de Viena, que es maravilloso. Ahí se encuentra el grupo de los grandes músicos. Entonces trasladaron a los músicos para convencer a la gente de que quiera usar los cementerios, ¿no? Y digamos que era una forma de educar al pueblo, de llevarlo a esto, ¿no? Pero de todas maneras, detrás de lo que fue la Revolución Francesa, hubo todo un debate, ¿no? Sobre cómo, y una consigna principal, cómo los muertos debían educar al pueblo, ¿no? Es decir, por eso se va a crear el famoso Panteón de París, ¿no? Donde están los grandes muertos de Francia. Bueno, tienen varios lugares en Francia. Hay un lugar para los militares, donde está Napoleón, pero hay un lugar que es el Panteón, que lo van a... Era una iglesia en realidad, y los hombres de la Revolución la van a utilizar como un panteón, y que es el lugar, lo que es actualmente, en donde van a llevar, por ejemplo, a Voltaire, a Rousseau, ¿sí? Después van a llevar a algunos miembros de la misma revolución, ¿sí? Que después, cuando cambia la política, son retirados y tirados sus cuerpos, ¿m? Como en forma de desprecio. De hecho, una de las cuestiones también interesantes dentro de la Revolución Francesa es que van a atacar los cuerpos de los reyes. Los reyes franceses están en Saint-Denis, ¿no? Que es un espacio increíble que fue construido como un panteón para los reyes, ¿sí? Lo que hicieron fue atacar durante una serie de días cada uno de estos espacios, destruir las tumbas, sacar a los reyes, golpear sus cuerpos. De hecho, por ejemplo, Enrique IV lo colocaron, la momia de Enrique IV, ¿no? La colocaron de pie contra una pared, y vino un sujeto y le dio una especie de piña a la cabeza, ¿no? Que salió volando y que se la robaron. Hay un dato interesante, es que hace poco encontraron la cabeza, le hicieron estudios y era efectivamente la cabeza de Enrique IV. Pero hicieron una división, ¿no es cierto?, de los reyes, les robaron sus pertenencias, los pusieron a los Valois en un lugar, en una fosa común, y a los Borbones en otra fosa común, destruyeron sus cuerpos, ¿sí? Y era una forma de venganza ante eso que representaban esos cuerpos. Si nosotros nos vamos a lo que fue la revolución, perdón, a la lucha que se va a dar entre franquistas y mucho tiempo después, ¿no es cierto?, en España, y republicanos, los republicanos atacaban a las iglesias. Hay fotos que, si ustedes las buscan en internet, son muy claras, de republicanos con, por ejemplo, el esqueleto de una monja que está vestida de monja, obviamente. Sacaron la momia de Carlos V, se sacaban fotos atacando aquello que representaban esos muertos. Y sin irnos muy lejos dentro de España, hace poco trasladaron a Franco, justamente también por un uso político de Franco, ¿no? Es decir, el gobierno de izquierda decía que Franco no merecía estar en el lugar donde estaban los caídos. Y esto hizo que se gestara toda una especie de discusión sobre el pasado. Pero en definitiva, esto le trajo votos a al español, no recuerdo el nombre ahora, al presidente de España, ¿no? Entonces, también fue un uso político de la muerte. ¿Cuántos años han pasado, no? Y cómo se sigue haciendo esto, ¿sí? El primero en nuestro país en hacer un uso político de los muertos va a ser Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas
hizo desenterrar a Dorrego. De hecho, hay algo que es interesantísimo, que es lo va a hacer desenterrar por Argerich, ¿sí? Por el médico, el famoso Argerich, que hace una autopsia, ¿no? Y está escrita. Es muy interesante de la autopsia, porque cuenta cómo estaba Dorrego después de un año de muerto. Bueno, a mí porque soy una persona un poco morbosa, podríamos decir, pero me parece muy interesante. Y resulta que Rosas lo hace trasladar de Navarro, que era donde lo había hecho ejecutar Lavalle, puntualmente a Buenos Aires para sepultarlo en el cementerio de la Recoleta. Entonces hace toda una peregrinación alrededor de él. Y se muestra como una especie de continuador de la figura de Dorrego. Y esto no fue algo que no le sirvió a Rosas, todo lo contrario, le sirvió mucho a Rosas, ¿no? Porque Dorrego se había convertido en un mártir federal, y Rosas se muestra como federal. Aunque en los hechos, si nosotros nos ponemos a analizar la política de Rosas, él en realidad no era un federal, ¿no? Pero esto es un tema para otra charla que podríamos hacer, ¿no? Los verdaderos federales y la figura de Rosas. Pero Rosas lo va a hacer también con los hombres de Mayo a esto, ¿no? Los fue ubicando dentro del cementerio de la Recoleta, ¿m? Haciendo uso de estos hombres a los que él de alguna forma detestaba, porque él es el restaurador de las leyes anteriores a la Revolución, de las leyes de la conquista de España, ¿no es cierto? Los persiguió, por ejemplo, Alberti, perdón, se termina, Correa, disculpen, se termina la REA, ¿sí? Disculpen. La REA se termina suicidando por una persecución que le hizo particularmente Rosas, ¿sí? Después tenemos también, bueno, obviamente el caso de Evita, que es un caso paradigmático que seguramente conocen, ¿sí? Con todo lo que sucedió, el hecho de embalsamarla, como una especie de deseo por parte de Perón de preservar ese cuerpo, como habían hecho con Lenin, como intentaron hacer con Mao, ¿sí? Para seguir utilizándolo. De hecho, estaba la idea de hacer un gran monumento en pleno Buenos Aires para que la gente fuera y la mirara, ¿no? Quien hizo esto va a ser Pedro Ara. Yo hace unos días estuve en Buenos Aires y conseguí un libro muy interesante que después, bueno, lo voy a leer, todavía no lo leo, de Pedro Ara, hablando de todo ese proceso de embalsamación que hizo, ¿no? Que fue muy específico y realmente muy bueno, ¿no? Un español. Y fue algo realmente como artístico, casi, ¿no? Eva quedó como una muñeca, ¿no? Después el cuerpo cae en manos de los militares, que van a abusar del cuerpo, fue algo realmente espantoso. Se lo terminan sacando, un militar que se había vuelto loco con ella. Lo llevan a Milán, ¿sí? Es muy interesante, porque ahí va a estar enterrada en un cementerio que no es el cementerio principal de Milán, sino es un cementerio secundario, con la ayuda de la iglesia. Después, quien estaba en ese momento de, de arzobispo de Milán, después se va a convertir en papa, ¿no? Y va a mantener vínculos también con la Argentina un poco oscuros. Y va a estar ahí durante 30 años, ¿no? Con el nombre de María, ¿sí? Entonces después, bueno, la retiran, ¿sí? Y va a ser una especie de, cuando Perón quiere regresar, hace como una especie de intercambio por su cuerpo, ¿sí? Y se lo terminan entregando a Perón en el 74, ¿sí? En España. Y esto es muy interesante porque en España estaba Perón con Isabelita y estaba también eh, López Rega. López Rega hacía como rituales con el cuerpo de Eva, o sea, desastroso, ¿no? Para transmitirle el poder de Eva a Isabelita. Eso es lo que dicen. Y a mí me recuerda, porque son datos que voy manejando y que me gustan mucho, me recuerda al caso
de Carlos II de España, que si no lo conocen, búsquenlo, porque también, bueno, podemos hablar de Carlos II algún día, que era un tipo que le decían el hechizado, porque todo mal, o sea, no podía ni quedar separado de pie, ¿no? Era un flaco que no podía tener hijos, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? O sea, dentro de lo que era la complejidad y las necesidades de España, ¿no? De un rey. Y como era todo mal, todo lo tenía mal el tipo, le decían el hechizado porque decían que había un hechizo sobre él porque no podía tener tanta mala suerte una persona. Y a él, en su momento, cuando era chico, lo habían acercado, como su padre, bueno, había muerto cuando él tenía 4 años, lo llevaban en un momento de su vida de adolescente, ya en el poder, a que presenciara la momia de su padre, para ver si de esa forma adquiría algún tipo de poder. Y después, con el tiempo, él hacía que abrieran la momia de Carlos V para verlo, ¿no? Y tener algún tipo de contacto con esto, ¿no? Como empoderarse. De alguna manera es algo que vemos que se repite, es muy antropológico el tema de la muerte, ¿sí? El uso de los cuerpos. Y volviendo a Evita, bueno, su cuerpo, perdón que me voy, pero hay muchas cosas interesantes. Va a rezar, ¿no es cierto? Y Evita está en el cementerio de la Recoleta, efectivamente enterrada bajo 6 metros de concreto para que no se la roben, ¿sí? Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque Evita es una especie de objeto de devoción, ¿sí? También es una herramienta de propaganda y, y es una reliquia, ¿sí? El tema de las reliquias es interesante también, que bueno, es para otro tema porque el uso de los cuerpos como reliquias, como hacía, por ejemplo, Felipe II de España. Felipe II de España tenía una gran colección de reliquias de santos, ¿no? Le mandaban la pata de Santa no sé cuánto, el dedo de no sé quién. Entonces él se había hecho en el Escorial una habitación que estaba cercana al lugar de las reliquias. Y ponele que le dolía una pierna, entonces se acercaba y se pasaba una reliquia por la pierna, ¿no? De hecho, él se muere rodeado de esas reliquias. Y de hecho, España, en la actualidad, de Escorial, es el lugar donde existe la mayor colección de reliquias de santos de la historia, del mundo, perdón, por Felipe II, porque a él le mandaban de todas partes de Europa, ¿no? De regalo. Y también vemos que el cuerpo no puede ser venerado de esa forma y también puede ser usado como un trofeo políticamente, que es lo que hacía Rosas. Rosas se quedaba con la oreja de Rosas quería la cabeza de Lavalle. Entonces a Lavalle lo matan. Cuando se dan cuenta de que era Lavalle, deciden sus hombres, que eran muy pocos, pero muy valientes, llevarlo a Bolivia. Entonces, imagínense, lo matan en Jujuy, calor, el cuerpo empieza a descomponerse, ¿sí? Y deciden sacarle sus restos, ¿no? Sacarle, descarnarlo. Es muy gracioso, o sea, si no fuera algo tan tétrico, pero es muy gracioso porque entre todos los hombres que estaban ahí había un francés que era hijo de un médico. Y como él era hijo de un médico, le dicen que lo mandan a hacer a él esa proeza, ¿no? Entonces el tipo lo tiene que descarnar y se lleva los huesos y la cabeza a Bolivia. Y Rosa los manda a perseguir porque se quería quedar con la cabeza que nunca va a tener, ¿no? Pero él, el cuerpo termina en Bolivia y de ahí la viuda se lo lleva a Chile y Mitre después lo manda a traer a la Argentina, por eso está en la Recoleta. Pero Rosas tenía orejas, dicen que tenía una bandeja en su casa, y arriba de esa bandeja de plata guardaba distintos elementos de cuerpos humanos, ¿no? Partes de sus enemigos. Y siempre se va a quedar con las ganas de tener esa cabeza. A mí
a mí particularmente me gusta mucho ir al cementerio de la Recoleta porque encuentro todas esas historias muy, muy interesantes y muy fuertes y verlos que en la actualidad descansan uno al lado del otro, básicamente, ¿no? Y para ir terminando, y enseguida abro para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o leo las preguntas que me puedan ir haciendo, porque esto va a ser algo corto, ¿sí? No van a ser muy largos. Después los pueden escuchar en internet, los voy a subir. Me parece interesantísimo el tema de Alberdi, ¿no? Alberdi que fue un tipo brillante, ¿sí? Que estuvo 40 años en el exilio. Eh, que él empieza o sea, intenta regresar a la Argentina, va a tener distintos problemas, se vuelve a ir, problemas con Mitre puntualmente. Se va, empieza a sentirse muy mal, lo van a internar en un asilo y sus últimos años, sus últimas noches en realidad, van a ser de un hombre que se tiraba de la cama dando aullidos hasta que, bueno, termina muriendo, ¿no? El que se va a enterar de la muerte de Alberdi, primero en la Argentina, es Roca, a través de un telegrama que le llega y avisa de esto. Y entonces empieza la idea de traerlo a Alberdi. Pero Alberdi se había comprado una tumba en Père Lachaise. De hecho, tuve la oportunidad de ir a Père Lachaise hace algunos años y la busqué, pero no la encontré. Lamentablemente es gigante, está en una zona, me decían que estaba cerca de Edith Piaf, a Edith Piaf sí la encontré, perdí no, porque no está señalizado, ¿no? Un personaje de interés. Pero he visto fotos que tomó Lázari, Eduardo Lázari, y es justamente la tumba, dice Alberdi. Nunca usó esa tumba, que está todavía ahí, que está perpetuada, no la pueden tomar. Va a ser enterrado en una iglesia en Francia durante un tiempo, y 4 años después de su muerte, decide traerlo, ¿sí? Quien decide traerlo es el presidente, que ahora no me sale el nombre, disculpen, el Alzheimer, pero era el famoso cuñado de Roca, ¿no? También para usarlo, obviamente, políticamente, porque eso también así lo trajeron a San Martín. Cuando lo traen a San Martín, todos dieron discursos, todos lo recibieron, etc. Cuando lo traen al Alberdi, lo ponen en un contenedor, en una tumba en realidad, dentro del cementerio de la Recoleta de una familia, amiga. Pasaban los años y Alberdi, o sea, el Congreso de la Nación, decide hacerle la tumba que tiene en la Recoleta, que es muy interesante, está muy buena, ¿no? La de él, la de Sarmiento, la de Mitre están hechas por el Congreso de la Nación. No lo entierran, ¿no? Entonces un tucumano, un legislador tucumano, se acerca, esto lo cuenta David Peña en un libro que, si a ustedes les gusta Alberdi, yo les recomiendo un libro de Mayer, que es muy bueno, que se llama Alberdi, justamente. Es una biografía genial, donde cuenta todas estas cosas, y usa mucho los relatos de David Peña, que lo conoció, Alberdi. Entonces David Peña cuenta que este hombre se acerca a un funcionario porteño y le dice, eh, ¿por qué no lo entierran a Alberdi? ¿No? Ya han pasado varios años, está aprobada la generación de la tumba, del espacio. Si no lo van a hacer, lo llevamos a Tucumán. ¿Sí? Y entonces, lo que sucede es que le dicen, mira, que no preguntara tanto, porque Alberdi lo iban a enterrar recién cuando se muriera Mitre, ¿no? Y efectivamente era lo que pasaba. Mitre, que lo odiaba a Alberdi, se llevaban pésimo, ¿sí? Va a detener la construcción de la tumba de Alberdi hasta que muere, ¿no es cierto? Porque tenía el suficiente poder como para hacerlo. La cuestión es que ahí no termina la historia, ¿no? Alberdi va a tener una historia muy interesante.
Pasan los años, lo entierran en esa tumba que es tan interesante y que se encuentra en el cementerio de la Recoleta, que en realidad ahora está vacía. Y en los 90 Menem, haciendo uso de la política, haciendo uso de los muertos políticamente, justamente, le decide enviar a Alberdi a Palito Ortega, ¿no? Porque Palito Ortega quería ser gobernador de Tucumán. Entonces, le envía el cuerpo de Alberdi, o sea, y hacen como, no sé, manifestaciones, discursos con el cuerpo, lo llevan de acá para allá. Termina la campaña y Alberdi no regresa a Buenos Aires, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que pasa un par de años y un juez en Tucumán entra a un despacho y se encuentra con un féretro. Un féretro al que arriba del féretro le habían puesto un montón de carpetas, de legajos, ¿no es cierto? Como una especie de mueble. Entonces pregunta, ¿qué es esto? Y le dicen, es Alberdi. El tipo se vuelve loco, obviamente, empieza a hacer todo, moviliza todo, y finalmente le hacen una tumba en donde está actualmente, que es en la gobernación de Tucumán, de donde lo quieren mover también. Hay distintos proyectos de hacerle otro espacio al verde. Así que siempre, ¿no? Está ese uso político de los muertos que también que Menem hizo bastante, porque por ejemplo trajo a Rosas en su momento, hace varios años ya, eh, y, y él, recordemos que Menem se hacía como una especie era como una especie de reencarnación de Facundo Quiroga, entonces también era como que estaba trayendo a su amigo, ¿no? De alguna manera. Y también es gracioso porque Rosas había usado políticamente a otros muertos, así que le pasó, le terminó pasando a él. Pero bueno, un poco de esto es las historias que están detrás del uso, que a mí me parece fascinante, que no es algo que es solo de la Argentina. Si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, lo que pasó con Benito Mussolini, ¿no? Benito Mussolini, bueno, también lo sacaron, se lo robaron, estuvo escondido durante 12 años en un placar, se lo terminan entregando a la familia. En la actualidad, en Italia hacen peregrinaciones para verlo a Mussolini. Y el día de su cumpleaños van todos a la tumba. Eh, pero es un tema que no deja de parecerme grande, que sigue siendo algo que hacen los políticos. Hace poco se llevaron a Monteagudo, relativamente hace poco, en el 2016, a Tucumán, sí, se lo llevaron para usarlo también políticamente, ¿no? Un hombre de Monteagudo a todo esto lo asesinan en Pú, lo trae a principios del siglo pasado, también en toda un uso político que se le dio, porque cada vez que mueven a un muerto, hay todo por ejemplo, Perón trajo a la hija de San Martín, ¿no es cierto? A la Argentina, trajo a la hija de San Martín y a su familia, salvo a una nieta que es heroína francesa, que bueno, después voy a hablar de ese tema, la trae, ¿sí? Y, mm, y bueno, hizo todo un uso político de eso también. Y cuando, por ejemplo, trasladan los restos de la hija de San Martín y su familia a Mendoza, va a haber acompañamiento por parte de los políticos de todas partes, ¿no es cierto? Y van radicales, peronistas, no se quiso perder nadie eso, ¿no? En la actualidad la hija de San Martín está en Mendoza. Eh, pero bueno, son temas que me parecen fascinantes y, y que espero que les haya gustado lo que hemos estado hablando. No sé cuántos están escuchando. Pero bueno, ahora voy a leer un poco las preguntas o lo que me han dicho, ¿no? No me deja leer nada, lamentablemente. Acá estamos. El hechizado,
Me ponen una foto. El cuñado de Roca dice acá, abogado dijo, que no sé si estás por ahí, era efectivamente Miguel Juárez Selman. Eh, Otras cosas que no voy a leer. Hugo Chávez también desenterró el cuerpo de Bolívar, dice Damián. Muy bien, es muy cierto. Lo cambió de lugar por razones políticas. Es muy interesante lo que dice Dimas, perdón, no Damián, porque lo que hizo Chávez fue espantoso, ¿no? Querían ver cuál era el verdadero rostro de Bolívar. ¿Sí? Que se inventaron un rostro de Bolívar, porque si ustedes se ponen a ver a Bolívar, lo han convertido en un hombre afroamericano, cosa que no era, para ser parte del relato chavista, ¿no? Pero sí, y de hecho hay algo muy interesante que es que las personas que estuvieron dentro de esa autopsia que hizo Chávez y que se deben acordar del vestido de una forma muy graciosa, murieron todas, incluyendo al mismo Chávez, entonces hablan de una maldición por parte de Bolívar. Después acá me dices WIF, entonces las manos de Perón pueden haber sido robadas para usarlas como reliquia. No sé, puede ser. La verdad que no sabemos bien qué fue lo que pasó, si fue un mensaje mafioso. Bueno, hay muchas cuestiones que se dicen al respecto. Eh, pero bueno, es un tema que no vamos a saber. Eh, este, Juárez Selman dice acá también, Alejandro Vigil, gracias. Este, Chávez abrió en vivo la tumba, dice MS, de Bolívar, y los que vivimos en Venezuela, sabemos que varios bebieron de sus cenizas y todos murieron, dice, wow. No sabía ese dato de las cenizas, ¿no? Eh, Muchas gracias, Daniel, que dice que es muy interesante lo que estoy comentando. Son todas cuestiones que tienen que ver con nuestra historia, en gran medida, ¿sí? Y todo esto es un reflejo de la misma, ¿no? A mí me encantan los cementerios, soy un desastre con eso, pero no por el tema de la muerte, sino por el tema de la arquitectura, de las historias. Por ejemplo, acá en el cementerio de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, está lleno de bodegueros. Entonces vas y conocer las historias, ¿no? Una vez llegué a un grupo de gente que venía y me decían, ¿qué podemos, que no eran de Mendoza, qué nos puede interesar el cementerio de Mendoza, ¿no? Y salieron todos con ganas de tomar vino, se los puedo asegurar, ¿no? Porque eran las historias de muchos. Está Giol, está, no sé, Rutini, bueno, muchísimos, ¿no? Eh, que tienen sus historias y políticos también interesantes que todos los cementerios tienen algo, ¿sí? Eh, que conocer es conocer, en realidad ver cómo está un cementerio nos lleva a ver de alguna forma cómo es una ciudad, ¿no? También eso habla mucho de las ciudades, ¿no? Lamentablemente algunos están muy mal. Ayer, dice Fabián, fue por primera vez a la Recoleta. Bueno, espero que te haya gustado. Las manos de Pocho se usaron para abrir las cajas de seguridad de Suiza. Marvin dice, eso también se dice mucho. Sí, pero me parece, no sé cómo estaría. Eso me parece un poco rebuscado, ¿no? Eh, el 29 de agosto se conmemora el nacimiento de Alberdi, cuyo mausoleo está en Hall Central de la Casa de Gobierno de Tucumán. Eh, Bien, bueno, nos cuenta Arturo Torres. Y dice doctor que Chávez practicaba magia negra. Bueno, ustedes saben que yo, dando clases sobre cementerios, una vez tuve dos alumnos que eran venezolanos y me dijeron que una de las cuestiones que pasaba en Venezuela es que usaban mucho magia, cuerpos, restos de los que sacaban de los cementerios para hacer eso, que había sucedido eso. Em, Bien, muy lindo todo, dice Santiago. Dorrego, ¿no lo fusilaron en el actual partido de La Matanza? La verdad que no sé, me mataste ahí, dice Ariel. ¿Cuándo vamos a hablar del oro nazi en la Argentina? Otro que es muy interesante, ese tema, ¿sí? Este, tenemos un montón de temas para ir tratando.
Lo que voy a hacer es hacer esto todos los domingos, ¿sí? Que son unas pequeñas charlas sobre lo que es justamente que me interesen, básicamente. Pueden escribir, me pueden mandar mensajes privados y decirme qué temas les gustaría que trate, y los voy a ir incorporando, por supuesto. Esto después lo voy a subir a YouTube, eh, y bueno, van a estar, si logro bajar esto de alguna manera de acá, de la grabación. Y, y bueno, a los que les interesa este tipo de cosas, yo les cuento que doy cursos todos los días prácticamente, así que me pueden escribir los que estén interesados y me dejan su WhatsApp y yo les mando lo nuevo que va a salir esta semana sobre los cursos nuevos. Que son cursos que, bueno, que se pueden hacer online, por supuesto, ¿no? Eh, y, y que después doy una charla y después se puede hacer una discusión. Acá nos mandó, acá puso Alejandro Vigil, ahí le doy retweet, el supuesto rostro de Bolívar, que bueno, la verdad que según las imágenes más antiguas de Bolívar, no era así, por supuesto. Eh, Después dice abogado, dijo, Eva Duarte, a su cuerpo lo momificaron, lo secuestraron y ultrajaron sexualmente y fue usado para rituales de magia negra, tal cual. Eh, este, Bueno, acá dice Marvin, nunca más se habló del submarino nazi que apareció cerca de las costas de Necochea. Eso también lo he escuchado, la verdad que no tengo idea si fue cierto o no. Eh, Acá dice Dimas Ibarra, Fidel también hacía muchas cosas con magia negra. Una historia tenebrosa es la del chico que se había ido a Miami con su familia y Fidel buscó regresarlo a Cuba, donde le habían dicho que ese niño podía derrocarlo y no recuerdo el nombre. No sabía esa historia, pero bueno, cuando están en el poder, mucha gente hace esas cosas, ¿no? Dice Arturo, en 2016 trajeron los restos de Monteagudo y ahora están en el Cementerio del Oeste, que me imagino que estás en Tucumán. Y ahí descansan la mayoría de los gobernadores y personajes públicos de Tucumán, sí, que es como el cementerio de la Recoleta. Eh, Hermosos temas. Lo de Dorrego fue en Navarro, claro, pero no sé si Navarro estará dentro de la matanza, ahí eso me matan, ¿no? Eh, a Dorrego lo fusilaron en Navarro, sí, sí. Eh, Dice acá Fabián, muy recomendables los cursos de Lu, que bueno, Fabián los toma. Este, y bueno, básicamente eso es lo que tenía para hoy. ¿Sí? Son momentos que vamos a tomarnos, quizás lo haga más largo el próximo, hoy no traje mucha información, les soy sincera, pero la idea era ver cómo se utilizan a los muertos, ¿no? Que me parece fascinante, me parece algo realmente muy, muy interesante y, y que está dentro de lo que es la humanidad, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? Porque en la actualidad la gente se crema, ¿no es cierto? Hay cenizas, ¿no? Pero durante mucho tiempo el cuerpo, obviamente, fue también algo maleable y manejable y utilizable. Eh, de hecho, les doy un último dato que me parece también, incluso hasta lindo, ¿no? Cuando Mitre hace traer los restos de Lavalle a la Argentina, que en la actualidad descansan en la Recoleta, envía, miren que era un totalmente eh, romántico en el sentido de los liberales, y lo hace ir a buscarlo a Las Heras, porque Las Heras, que estaba vivo todavía, era ay, no me sale la palabra, este, un soldado de San Martín, bueno, no me, bueno, de los soldados de San Martín, un granadero, ¿m? Como la base, ¿no? Entonces lo hace traer por él. Y cuando llega, van a utilizar un cañón
de la, de la batalla en la que más había resaltado Lavalle, que le habían quitado los españoles durante lo que fue la época de la independencia, porque Lavalle fue un hombre de San Martín que luchó por la independencia. Riobamba, en la batalla de Riobamba, Mitre va a hacer fundir ese cañón y con ese cañón va a ser la urna en donde actualmente se encuentran los restos de Lavalle, ¿no? También todo muy político. Pero otro dato que les doy, ya que estamos y que son temas interesantes, Lavalle, antes de morir, va a dejar una carta, le va a mandar una carta a su mujer, donde le dice que quería que mis cenizas te abracen, ¿no? Es decir, que mezclaran sus cenizas. Y su hija, que es un personaje interesantísimo, que se llamaba Dolores Lavalle Correas, va a tomar los restos de su madre cuando ella muere y va a mezclarlas. Y en la actualidad están los tres ahí sepultados en el cementerio de la Recoleta. Dato aparte para los que son mendocinos, la hija de la esposa de Lavalle era una mujer Correas, ¿no? Era de acá de los Correas de Mendoza. Y él se casa con una mendocina y se la lleva a Buenos Aires, ¿no? Eh, Así que bueno, son temas muy interesantes que tienen que ver con todo este trasfondo que hay a mí me parece que el cementerio de la Recoleta es un lugar para ir y contar historias todo el tiempo porque está todo, ¿no es cierto? Te das vuelta y tenés a un conocido ahí, ¿no? Y todas esas historias. A ver, voy a leer los últimos mensajes. Eh, Hace poco inspeccionaron el lugar donde supuestamente se unió un submarino nazi. Acá dice Diego que hizo los cursos de guerra de Vietnam. Bien. Em, Lu, ¿qué recomendarías para entender bien la Confederación Argentina que no sea un relato histórico mitrista? Llevo tiempo con los textos de Saldías, bueno, pero Saldías era también muy rosista. Lo que podés leer para lo que es la Confederación, la época de la Confederación Argentina es un libro de Scooby, que se llama así, y que es un historiador norteamericano que utilizó muchos textos de, de distintos personajes que tenían que ver con la diplomacia norteamericana y con la diplomacia inglesa en esa época. Está muy bueno. Eh, y bueno, perfecto. Bueno, bueno, gente, espero que les haya gustado este espacio. Los invito a que vuelvan los domingos a las 21 y les agradezco muchísimo por haberse sumado, ¿sí? Muchas gracias. Todos los temas que les interese que trate, me mandan un mensaje privado y los tratamos. Que tengan una hermosa semana.